Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, venga tu reino, Señor. Venga tu reino aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero hablarles acerca de algo muy importante y quiero darle un ejemplo como testimonio, amén, con respecto a este mensaje. El tema de hoy es acerca de uno de los milagros más importantes que vemos en la palabra. Es cuando Jesús calma la tempestad, amén. Y ese es el mensaje que vamos a estar hablando hoy, en esta noche. Pero antes de entrar a ese tema, quiero contarles algo breve. Y es que estos días, bueno, estoy aquí compartiendo con mi familia y todo eso. Y mientras iba a playa, porque estos días iba a playa, ayer estuve en playa, mientras iba a playa, yo vi una diferencia. Estábamos en una isla. Y cuando llegamos a esa playa, había la playa que estaba al frente de nosotros, el mar estaba chévere y todo, pero el agua estaba sucia. Y cuando me fui al otro lado, donde estaba la otra playa, vi que el mar estaba más limpio y me pude bañar en ese mar. Entonces yo sentí como una pregunta del Señor, y la pregunta fue esta: el mar no deja de ser mar porque esté sucio, ¿ya? El mar no deja de ser mar porque esté sucio, ¿me entiendes? Tú te puedes sumergir en ese mar, no importa si está sucio, pero entendemos algo de que la contaminación que está en el mar, todo, o sea, el mar no está sucio porque sí, sino que nosotros, los seres humanos, somos los responsables de lanzar basura al mar, y por eso es que muchas veces está contaminado. Pero la pregunta del Señor fue esta: el mar no deja de ser mar porque esté sucio. Y cuando yo me sumergí en ese mar, yo me di cuenta de que el Señor quiere que así como tú te sumerges en las aguas del mar, así el Señor quiere que tú te sumerjas en su presencia. Así el Señor quiere que te sumerjas en su río. Así el Señor quiere que te sumerjas en la sanidad. Así el Señor quiere que te sumerjas en ver la gloria de Él. ¿Sabes que la palabra de Dios dice de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? Y el río no puede estar estancado, no hay un río que se estanque, el río siempre está corriendo, el agua del río siempre está corriendo. Eso quiere decir que si las aguas de tu río están estancadas, no fue Dios quien las estancó, fuiste tú quien las estancaste, o posiblemente desobedeciste algo que Dios te dijo y se estancó el río dentro que está, el río que está dentro de ti. Pero vengo a decirte en esta noche, el Señor quiere quitar el estancamiento de tu río, el Señor quiere quitar lo que está impidiendo el fluir de su espíritu. Es hora de que nos sumerjamos en las aguas de su espíritu. Es hora de que nos sumerjamos en las aguas de su espíritu. Y sabes que trayendo a memoria esto del mar que estaba, la diferencia del mar ese que estaba sucio y el otro mar que estaba limpio, yo lo miro como nuestra vida. El mar es representación de Dios, el mar es representación de la palabra del Señor. Pero cuando estamos en esas aguas, quienes contaminamos el mar somos nosotros, porque estamos llenos de ¿qué? El pecado. El pecado trae contaminación al río de Dios. El pecado trae contaminación al mar. El pecado, trae contaminación al fluir de Dios, es lo que me refiero. El fluir de Dios va a seguir fluyendo, pero posiblemente no va a seguir fluyendo de la misma manera en tu vida, porque posiblemente hay cosas que están sucias y hay cosas que están contaminando tu vida espiritual. Entonces vengo a decirte en esta noche que el Señor, Él es como el agua del mar. Él es transparente, Él es limpio. Pero a veces la suciedad que vemos en el mar no es suciedad del Señor. Es suciedad de nosotros mismos, los seres humanos. Es suciedad de nosotros mismos que entramos y lo que vemos por ahí lo tiramos. Entonces, yo no sé si ustedes me están entendiendo este ejemplo, ¿ya? Pero lo que quiero decirles es: no dejes de sumergirte en el río de Dios porque tengas algunas cosas en tu vida que tengas que arreglar. Más bien sumérgete en el río de Dios, que cuando tú te sumerges en el río de Dios, las demás cosas se van a ir poniendo en orden. Pero la clave es que tú te mantengas sumergido en el río. La clave es que tú te mantengas no a la orilla, sino que tú te mantengas en las profundidades. A Dios no le gusta una persona que esté en la superficie o que esté en la orilla. No, Dios quiere que tú te sumerjas. Dios quiere que tú vayas a la profundidad. Dios quiere, cuando Dios le dijo a Pedro que lanzara la red,
yo me doy cuenta de que la palabra dice, Pedro, lanza la red. Pero aquí nos damos cuenta de que Pedro dijo, Señor, pero yo he intentado alcanzar tan siquiera un pez en toda la noche y no he adquirido ni uno. Pero aquí nos damos cuenta del milagro. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Pedro, no es en la orilla que tú vas a alcanzar la provisión. Pedro, no es en la orilla que tú vas a alcanzar lo que estás buscando. Pedro, no es en la orilla que tú vas a alcanzar. Y yo no sé a cuántos Pedro les estoy hablando en esta noche, pero el Señor te dice, no es en la orilla, no es en la superficie. Tú tienes que ir a mar adentro, tú tienes que boga mar adentro, tú tienes que entrar en la profundidad del Señor. Pedro alcanzó la mayor parte de peces, no fue en la superficie, sino fue ¿a dónde? En las profundidades. En las profundidades. Y si tú te das cuenta, en ese momento marcó la historia de Pedro, porque nunca antes en la historia se había visto un milagro tan poderoso que la multiplicación de los peces. Fue algo tan tremendo que hasta la barca se iba a partir. Pero nos damos cuenta de que Dios es preciso. Dios todo lo que da lo da en abundancia. Dios no te da nada por pequeño. Bueno, iniciamos el tema. Jesús calma la tempestad. Quise dar esta breve introducción que sé que va a bendecir la vida de muchas personas que están en esta noche conectados, y quiero que vayamos a Lucas 8:23. Vamos a Lucas 8:23. Lo voy a leer en esta versión y dice así: un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y le dijo, vamos al otro lado. Bien, esta versión dice, un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y le dijo, ¿vamos a qué? Vamos al otro lado. Primer punto para recalcar de esta parte de los milagros de Jesús, es que Jesús le dijo una palabra clave a los discípulos. Yo quiero que usted en esta noche, si puede ir anotando estos punticos que yo voy a decir, para que los tenga y los grabe en su corazón, y para que se acuerde de esto en todo el año, porque yo sé que esta palabra de hoy va a ser puntual para todo el resto de este año. Amén. Y posiblemente para todo el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que dice Jesús. Dice aquí, un día Jesús entró en una barca con sus discípulos. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y les dijo, vamos al otro lado. En la Reina Valera dice, pasemos al otro lado. Primer punto es, pasemos al otro lado. Jesús estaba claro. Los que muchas veces dudaron fueron los discípulos, pero Jesús sabía de que él iba a pasar al otro lado. Jesús sabe que él va a pasar al otro lado. Jesús lo que quiere es que tú entiendas de que no importa lo que se te presente en el camino, no importa la tormenta que se te levante, Jesús dijo algo. Y Jesús estableció eso como una ley en el mundo espiritual. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Posiblemente esto usted lo entiende solamente para los discípulos. No, pero Él dio una orden en el mundo espiritual. Él dijo, pasemos al otro lado. Yo te hago una pregunta. ¿Será que estás pasando al otro lado? ¿Será que todavía estás en los años que ya pasaron? ¿Será que todavía estás en el 2020, en el 2021, en el 2019? Ya es hora de que tú rompas y que tú quites todos esos años que están pasados. Jesús te está diciendo en esta noche, pasa al otro lado. Porque en el otro lado es donde yo te voy a mostrar la tierra prometida. El otro lado es donde yo te voy a mostrar mi milagro. El otro lado es donde yo me voy a manifestar en tu vida. Pero Él está declarando eso, pero también Él espera una acción de sus discípulos. Él también espera una acción de sus discípulos. ¿Y cuál es la acción que Él espera de sus discípulos? Que los discípulos confíen plenamente en lo que ya Jesús determinó. Entonces, primer punto, Jesús dice que pasemos al otro lado. Entonces dice aquí, partieron pues, y mientras cruzaban el lago o el mar, Jesús se durmió. Jesús se durmió, dice la palabra. Y dice, y en esto se desató una fuerte tormenta sobre el mar, y la barca empezó a llenarse de agua, y corrían peligro al hundirse. Segundo punto, el primer punto es Jesús que le dice, pasemos al otro lado. El segundo punto es, Jesús durmió en medio de la tormenta. Jesús durmiendo en medio de la tormenta. Qué increíble, Jesús da una palabra. Cada vez, yo me estuve leyendo un pasaje bíblico que dice que cada vez que hay una palabra de parte de Dios, hay un conflicto. Cada vez que Dios habla algo acerca de ti,
Hay un conflicto en el mundo espiritual y Satanás va a querer detenerte. Pero vengo a decirte en esta noche, no te detengas. Vengo a decirte en esta noche, pasa al otro lado. Si Jesús ya dio una orden en el mundo espiritual, pasemos al otro lado. Confía en la palabra de Jesús. Segundo punto, Jesús duerme en medio de la tormenta. Es increíble cómo el Hijo de Dios, cómo Jesús estaba tan confiado, que a pesar de la tormenta, Jesús estaba tranquilito, relax, durmiendo. Estaba en la punta de la barca y posiblemente se alzaba la barca y venían las olas y todo eso. Pero Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Recuerda lo primero que te dije. El mar es representación de Dios, pero a veces Dios utiliza esa braveza del mar para probar tu fe. A veces Dios utiliza a veces Dios permite las tormentas para que tu fe sea probada. A veces Dios permite que tú pases situaciones. No es que Dios te las quiso mandar, es que a veces Dios lo hace para que tú aprendas. Porque a veces nosotros cosechamos, ¿sabes? Es cuestión de que lo que tú sembraste en un pasado lo estás cosechando, como lo dije hace semanas atrás. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que cosechamos es tormenta. ¿Por qué a veces lo que cosechamos es tormenta? Porque posiblemente tuvimos un pasado que sembramos tormenta. Entonces, cuando se forma la tormenta, no es para que tú te quejes de Dios. Cuando se forma la tormenta es para que tú recuerdes lo que Él te dijo. Y que Él te dijo, hey, lady, te dijo, pasemos al otro lado. Dina, pasemos al otro lado. Los que están aquí conectados, Juliet, pasemos al otro lado. Señor nos está diciendo, pasemos al otro lado. Cada vez que Dios pronuncia una palabra para ti, va a haber un conflicto en el mundo espiritual y Satanás va a querer detenerte. Entonces, es cuestión de que tú te decidas si tú quieres pasar al otro lado con Jesús o permitir que la tormenta te ahogue. ¿Ok? Entonces, lo segundo es, Jesús dice, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Jesús durmiendo en la tormenta. O sea, yo me imagino esa escena, los discípulos todos histéricos, los discípulos gritando, llorando, mira esto, y vemos unas sombras en el mar, vemos que está pasando esto, vemos lo otro, pero Jesús estaba relax, Jesús estaba tranquilo, Jesús sabía, o sea, ¿sabes por qué Jesús estaba tranquilo? Porque Jesús fue aquel que creó el mar, Jesús es aquel que creó los cielos, Jesús fue aquel que dice la palabra, que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, Él no tenía temor, ¿me entiendes? Entonces, si los discípulos entendieran que Cristo estaba en su barca, que el creador de todo estaba en su barca, ellos debieron de estar confiados. Pero ¿qué pasa? Su fe fue probada. Y vengo a decirte en esta noche, van a haber tormentas que van a llegar para probar tu fe. Van a haber momentos en tu vida donde tu fe va a ser probada. Y en esos momentos, y te lo digo hoy, ¿qué día es hoy? 6 de enero. Para que te acuerdes de esta palabra en todo el año. En este año van a haber cosas que van a hacer que tú renuncies a tu fe. Van a haber cosas que van a hacer que tú te hundas en el mar. Van a haber cosas que van a hacer que tú dudes de aquella palabra que Dios te dijo. Y vengo a decirte en esta noche, Jesús te dice, pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Pasa ese capítulo de tu vida. Pasa tu pasado, ¿ok? Valga la redundancia, pasa tu pasado. O sea, es hora de que ya tú te desconectes y renuncies a todas cosas que te impiden un avance y un crecimiento espiritual. Hay gente en tu vida que no aportan nada bueno y es hora de que tú comiences a discernir quiénes son las voces cercanas que tú tienes, que están impidiendo que tú puedas ver y experimentar la gloria que Dios ha preparado para ti. Y vengo a decirte algo muy importante. Este es un tiempo donde nosotros debemos de cuidarnos de las voces externas que escuchamos. Tú no puedes permitir que nada ni nadie mueva tu fe interior. Tú no puedes permitir que nada ni nadie mueva tu enfoque de Jesús. Porque las tormentas lo que hacen es que quieren desenfocarte. Las tormentas lo que hacen es que quieren que tú pierdas tu confianza en Jesús. Bien, seguimos avanzando. Entonces mira lo que dice. Partieron pues y mientras cruzaban el mar, Jesús se durmió. Y en esto se desató una fuerte tormenta. ¡Qué tremendo! Cuando Jesús estaba despierto no se desató la tormenta. Pero cuando Jesús se durmió fue cuando se desató la tormenta. ¡Qué tremendo! Sigamos aquí, dice. Y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligros de hundirse. En esos momentos los discípulos lo que hicieron fue, nos olvidamos de lo que Jesús dijo.
Nos olvidamos de lo que el maestro dijo. Jesús dijo, pasemos al otro lado, pero como se desató la tormenta, yo voy a olvidar eso y ya yo me voy a pintar que yo me voy a ahogar en este mar. Ya yo me voy a visualizar que la barca se rompió, que todo se desmenuzó, y ahora que yo me voy a, este va a ser mi final va a ser este, que yo voy a morirme en la tormenta. El Señor reprenda al diablo. El Señor no hizo la tormenta para que tú te mueras en ella. El Señor hizo la tormenta para probar tu fe. El Señor hizo la tormenta para ver qué tú ibas a hacer. Ahora, esto de Jesús me gusta, y lo vamos a ver más abajo, porque lo que Jesús quería era que la fe de los discípulos fuera una fe atrevida, fuera una fe tan detonante, que Él quería que los discípulos mismos fueran quienes reprendieran los mares, que reprendiera la tormenta. Entonces Él tuvo que salir de su sueño, tuvo que salir de su comodidad. ¿Para qué? Para ayudar a los discípulos. Pero en esta noche vengo a decirte algo. Si Jesús está en tu barca, Él no va a permitir que tú te hundas. Si Jesús, asegúrate que Jesús está en tu barca. Si Jesús está en tu barca, asegúrate que Él está en tu barca. Si Jesús está en tu barca, no va a haber tormenta que te hunda. Si Jesús está en tu barca, no va a haber nada que limite esa palabra, al menos que tú decidas lanzarte al mar y ahogarte. Pero vengo a decirte en esta hora, no salgas de tu barca si Jesús está allí. Más bien desde tu barca, o sea, desde tu posición espiritual, dale una orden a la tormenta. ¿Sabes qué significa la barca? La barca significa tu posición espiritual. Desde tu posición espiritual, darle una orden a la tormenta. Desde tu posición espiritual, entiende de que Jesús está contigo y está dentro de ti. Entonces, como Jesús está dentro de ti, tú puedes ordenarle a la tormenta, cállate en el nombre de Jesús, y se va a callar. Pero es cuestión de que tú lo creas, amén. Entonces dice aquí, ok, sigamos aquí. Entonces fueron a despertar diciéndoles, fueron a despertar a Jesús diciéndoles, maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Tercer punto, la tormenta probó la fe de los discípulos. La tormenta probó la fe de los discípulos. Le dijo, maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Y mira lo que dice aquí el siguiente, dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y se quedó tranquilo. En otra versión dice, Jesús reprendió los vientos y las olas, y todo se quedó quieto. ¿Qué pasa? Que Jesús, dice la palabra, Jesús se levantó y dio una orden al viento y las olas, y todo se quedó tranquilo. Ahí yo me doy cuenta de que, yo me imagino que Pedro, yo me imagino que Juan, yo me imagino que los discípulos, ellos decían, wow, y eso lo vamos a ver ahorita más abajo. Ellos decían, wow, es increíble cómo tenemos aquí en nuestra barca. Ellos se dieron cuenta de que no tenían a cualquier personaje allí. Ellos se dieron cuenta que no tenían a cualquier cosa allí en su barca. Ellos se dieron cuenta de que no tenían a cualquier predicador allí, a cualquier maestro allí. Ellos se dieron cuenta que tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos se dieron cuenta que tenían al Creador del mar, del cielo, de la tierra. Ellos se dieron cuenta que con ellos estaba aquel que creó todo. Y posiblemente Jesús tenía la estatura de uno de sus discípulos. Y posiblemente uno de sus discípulos decía, oye, pero digo yo aquí en mis pensamientos, lo he pensado, pero posiblemente uno de sus discípulos podían decir, mira, él que está de la misma estatura mía, y cómo es que él se atreve a darle una orden hacia el mar y el mar se calla, y cómo es que él comienza a dar una orden y las cosas comienzan a calmarse. Yo vengo a decirte en esta hora, no limites a Jesús. No limites a Jesús. Jesús no es un cualquiera. Él es el creador de todo. Y si Él puede hacer que las cosas se calmen en un instante, ¿cuántas cosas más Él no quiere que tú hagas en su nombre? Porque la tormenta se desató para probar la fe de los discípulos y para que los discípulos activaran su fe.
Pero claro, Jesús hizo el trabajo para dejarnos esto como testimonio. Pero la próxima vez que se te levante una tormenta, tienes que entender de que, asegurarte de que Jesús está en tu barca. Y lo otro es mandar a la tormenta que se calle en el nombre de Jesús. Mandar a las cosas que quieran turbar tu fe, que se callen en el nombre de Jesús. Porque Dios te dio una boca y con esta boca tú tienes que profetizar lo que tú quieres ver de parte de Dios. Él te dio una boca para que tú declares victoria en medio de muchas derrotas. Yo no sé qué es lo que se viene este año, no sé cuál va a ser su desenlace, pero lo único que sé es que en este tiempo tú debes de alinearte con la voz de Jesús, con la boca de Jesús, y tú tienes que entender que Él te está diciendo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No escuches a nadie que quiera venir a recordarte tu pasado. Gracias a Dios que Dios nos sacó del basurero, pero en esos momentos, tú tienes que entender que en estos momentos Dios te está llevando a un tiempo donde Él quiere posicionarte. Y para posicionarte, tú no necesitas a nadie que venga a recordarte tu pasado. Más bien tú necesitas a aquel que te levantó de tu pasado, que te sacó de lo vil y de lo menospreciado. ¿Para qué? Para que pases al otro lado. Amén. ¿Sabes qué significa la gente que habla de tu pasado? Significa las tormentas. La gente que habla, ok, qué bueno cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó, porque glorificamos a Dios de lo que Él ha hecho con nosotros. Pero hay gente que lo hace para querer posiblemente señalarte o criticarte de algo que ya Dios borró, de algo que ya Dios quitó de tu vida, ¿me entiendes? Entonces, en esos momentos es cuando tú debes de darte cuenta que quien te llamó a ti, te llamó desde antes de la fundación del mundo, no, sabiendo Él que tú ibas a fallar, sabiendo Él que tú te ibas a caer muchas veces, sabiendo Él que tú muchas veces ibas a dudar, sabiendo Él que ibas a ser como Pedro, que lo ibas a negar, sabiendo Él que ibas a probar cualquier cosa del mundo, sabiendo Él que ibas a hacer cualquier cosa que deshonrara su nombre, y Él te amó. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él te escogió, y como Él te escogió, no importa las cosas que tú pasaste en el proceso, Él sigue con ese deseo de hacer algo contigo. Él sigue con ese amor, con ese anhelo de hacer algo contigo. Él sigue con ese anhelo de decirte, mira, tú que me estás escuchando, pasa al otro lado. Pasa al otro lado, pasa la página, pasa al otro lado. Amén. Entonces, más adelante dice, después dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué pasó con su fe? En otra versión dice, hombres de poca fe. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué pasó con su fe? Pero ellos asustados, mira esto, ellos asustados y admirados se preguntaban los unos a los otros, ¿y quién es este que da órdenes al viento y al agua y lo obedece? Este sería el cuarto punto. Jesús manifestó su autoridad. Jesús manifestó su autoridad. Dice que los discípulos quedaron admirados. Cada uno se miraban el uno al otro. Y decían, se preguntaban unos al otro, ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedece? Yo puedo decir que por un momento los discípulos se desenfocaron de Jesús. Los discípulos se desenfocaron de quién era Jesús. Porque si ellos se preguntaron, ¿y quién es este? Y de pronto esto lo hicieron en una forma de admiración. Pero ellos no entendían de que el que estaba con ellos era el Todopoderoso. El que estaba con ellos era aquel que creó todo. Ellos por un momento como que se olvidaron a quién tenían al lado. Ellos por un momento, y quiero decirte una cosa, el hecho de que tú tengas una relación con Jesús, no te olvides quién es Jesús. No te olvides, no, Jesús es mi pana. No, respétalo. A pesar de que Jesús puede ser tu amigo, pero respétalo como la autoridad máxima que todo ser humano puede tener. Entiende de que Él es el creador de todo. Y que así como Él nos dio vida con su aliento, Él puede aspirar y dejamos de existir. ¿Me entienden? Él puede botar aire y crear una vida, crear una persona, pero también Él puede
aspirar y ya dejamos de existir nosotros. Eres el creador de todo. Dice la palabra de que nosotros somos hechos de la tierra, somos hechos del polvo de la tierra, pero entendiendo de que una vez que nosotros nacemos de nuevo, ahora somos hechura suya, entendiendo de que no solamente somos un simple polvo, no solamente somos una simple tierra, nosotros cargamos, dice la palabra, de que qué hermoso es que cargamos un tesoro que es Cristo en vasos de barro. Cristo está dentro de nosotros. Y sabes qué, vengo a decirte en esta noche, hay tormentas que son físicas, pero hay tormentas que son espirituales, hay tormentas que son internas. Y en esta noche vengo a decirte, todos estos puntos que hemos compartido en esta noche, es para decirte algo. Jesús quiere callar las tormentas internas que tú tienes. Porque hay veces que tú de pronto estás en tu casa, tranquilo, qué sé yo, pero te vienen pensamientos, te vienen cosas. A veces no son voces físicas, pero a veces son voces internas. Esas son las que Jesús quiere calmar. Esas son las que Jesús te dice en esta noche, cállalas con la fe. Esas son las que Jesús te dice en esta noche, dale órdenes, porque yo estoy dentro de ti. Jesús está dentro de ti. Pero tú tienes que entender que también en tu alma hay una batalla. Dice la palabra, ok, el campo de guerra de nosotros es la mente. Y no hay nada más tremendo que es cuando tú permites que los pensamientos te controlen a ti y que tú te vuelvas esclavo de los pensamientos en vez de callar esos pensamientos con la palabra de Dios. Jesús te dice en esta noche, aún dentro de ti, pasa al otro lado. Mira tu corazón como si fuera la barca. Mira tu corazón como si fuera la barca y que dentro de esa barca está el Maestro. Y Jesús te está diciendo en esta noche, pasemos al otro lado. Jesús te está diciendo en esta noche, es hora de callar esas voces internas. Es hora de que tú mismo te determines. ¿Cómo yo puedo, Geraldine, cómo yo puedo reemplazar las voces internas? ¿Cómo yo puedo reemplazar la tormenta interna? ¿Cómo la puedes reemplazar? La tienes que reemplazar con la palabra de Dios. La tienes que reemplazar con la promesa que Dios te dio a ti. Dios te dio una promesa a ti. Dios te dio una palabra a ti. Te hago una pregunta, ¿qué hiciste con esa palabra? Jesús en esta noche te está diciendo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Él no quiere que tú te quedes allí, porque es que si ustedes se dan cuenta, al otro lado es que Él iba a hacer un milagro sorprendente. El otro lado es que Él iba a hacer cosas sobrenaturales. El otro lado es donde Él iba a libertar a muchos que estaban cautivos. Pero Él quiso probar tu fe en este momento. Él quiso probar tu fe en medio de la tormenta, para ver cómo tu fe iba a responder, para ver cómo tú ibas a responder, para ver si tu confianza estaba en Él o estaba puesta en las cosas externas. Y ya para terminar, quiero leer otro pasaje bíblico que está en Lucas 4:36. Lucas 4:36. Y esta es una señal de que el que está contigo no es cualquier hombre. El que está contigo es más poderoso. El que está contigo tiene poder para hacer cosas sorprendentes, para hacer cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para ti. Entonces mira lo que dice Lucas 4:36. Ok. Dice aquí, ok, mira lo que, vamos a leerlo desde el 35. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. El versículo 36, todos se asustaron y se decían unos a otros lo mismo, las mismas dudas que tenían sus discípulos, las tenían estos hombres que estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces dice, todos se asustaron y se decían el uno al otro, ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus inmundos que salgan, y ellos salen. Versículo 37, y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. En otra versión dice, y el nombre de Jesús estaba siendo famoso, el nombre de Jesús se hacía famoso. Bien, entonces me impacta mucho
el versículo 36 que dice, todos se asustaron y se decían unos a los otros, ¿qué palabras son estas? No solamente eran unas palabras, no eran palabras por decir, sino que las palabras de Jesús tenían el poder de transformar, el poder de resucitar, el poder de cambiar, el poder de hacer cosas nuevas. Y cuando Jesús hablaba, el mundo espiritual se estremecía. Entonces mira lo que hacía. ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus inmundos que salgan y ellos salen. Ordena a los espíritus inmundos que ellos salgan y ellos salen. Entonces dicen aquí, y se hablaba de Jesús por todos los lugares. Yo vengo a decirte en esta noche que Jesús quiere que pases al otro lado. Y también quiero decirte en esta noche que en medio de la tormenta, que Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta, pero era para probar la fe de los discípulos. Lo tercero, la tormenta probó la fe de los discípulos. Y lo cuarto, se va a manifestar la autoridad de Jesús cuando comencemos a creer en lo que Él nos ha dicho. Amén. Entonces aquí dice Dina, poderoso Dios. Amén. Dios quiere en esta noche que tú pases al otro lado. Dios quiere en esta noche que tú te atrevas a creerle por sobre todas las cosas. Y en este 2022, no importa las tormentas que se levanten, tú tienes que darle orden a las tormentas. Tú tienes que darle una orden a tus tormentas. Tú tienes que darle una orden a aquellas cosas que impiden que tú puedas llegar al destino que Dios ya planeó acerca de ti. Y como les dijo ahorita, hay tormentas que son internas y esas son las más terribles. Y ahí es donde tú debes de ejercer tu autoridad como hijo de Dios. Amén. Ya para terminar, quiero orar por todas las personas que están aquí en esta noche. Quiero orar por todas las personas que están aquí en esta noche. Saludo a Maye, que Dios la bendiga. Si está conectada en esta noche, Maye, Dios te bendiga. Dios quiere callar tus tormentas. Dios quiere silenciar tus tormentas, pero Él quiere que tú te acuerdes de todas las promesas que Dios te ha dado. Porque mira, la promesa que Jesús le dio a los discípulos fue, pasemos al otro lado, no dijo más nada, y se echó a dormir. Jesús le dijo, pasemos al otro lado, y ya, y enseguida se echó a dormir. Hay veces que Dios va a hablar a tu vida y te va a decir una sola cosa, y Dios no te la va a volver a repetir. Pero en esos momentos es cuando tú debes de entender de que tú debes de aferrarte. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Lo último que Dios te dijo a ti, si te lo dijo esta mañana, si te lo dijo la semana pasada, ¿qué fue lo último que Dios te dijo? ¿Será que tú estás haciendo caso a lo que Dios te dijo? ¿Será que tú estás obedeciendo lo que Dios te dijo? Y con eso que Dios te dijo, es lo suficiente para que tú pases al otro lado. Es lo suficiente para que tú calles las tormentas. Es lo suficiente para que tú tengas esa misma autoridad que Jesús te está otorgando. Amén. Para que tú pases al otro lado. Las tormentas no van a hundir a aquellos que creen que van a pasar al otro lado. Las tormentas hunden a aquellos que ahogan la palabra que se les dio. Las tormentas hunden a aquellos que renuncian a las promesas de Dios. Amén. Y es hora de que te sumerjas en la palabra, te sumerjas en el río de Dios. Amén. Y bueno, voy a orar en esta noche. Amén. Voy a orar en esta noche porque sé que aquí hay muchas personas que están escuchando este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada persona que está aquí conectada. En el nombre de Jesús, ahora mismo, yo le ordeno a toda tormenta espiritual que está en la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje o que está escuchando este mensaje. Y le ordeno a toda tormenta en el nombre de Jesús que se calle ahora. En el nombre de Jesús. Todo lo que esté, Señor, trayendo confusión a cada persona que está aquí conectada. En el nombre de Jesús le doy una orden. Suelta las mentes y los corazones en el nombre de Jesús. Le ordeno ahora mismo a todo espíritu inmundo. Suelta la vida de las personas que me están escuchando. Y en esta hora le doy una orden a toda tormenta. Cállate en el nombre de Jesús.
cállate en el nombre de Jesús. Y ahora mismo yo declaro que el sol de justicia sale a favor de los hijos de Dios. El sol de justicia sale en medio de la tormenta. El sol de justicia sale a favor de los hijos de Dios. Padre, yo te pido en esta hora que a partir de este día y en el transcurso del año, cada persona que me está escuchando y que me está viendo puedan aferrarse a ti, Señor. Puedan confiar en ti en el nombre de Jesús. Puedan determinarse, Señor, a ponerte a ti en el primer lugar. En el nombre de Jesús. Y en esta hora, Padre, te pido, llénalos con tu Espíritu Santo, Padre, para que ellos se atrevan a pasar al otro lado, para que se atrevan a caminar sin miedo, para que se atrevan a hacer cosas que nunca hicieron en años atrás, por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.